La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. La tensión escala en Oriente Próximo y amenaza con provocar una escalada regional sin precedentes en las últimas 2 décadas. Este es el sonido del ataque sorpresa que Israel lanzó hace 24 horas en el sur del Líbano contra decenas de posiciones de Hezbollah, la milicia islamista que controla el gobierno de ese país y que respondió al bombardeo con el lanzamiento de más de 300 cohetes y drones sobre el territorio israelí. Es el mayor intercambio de ataques entre el ejército hebreo y Hezbollah en las últimas 2 décadas y aunque esta ha sido una noche de calma tensa, la región teme que esa escalada de tensión se pueda recrudecer en cualquier momento. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Sastre. Ataques cruzados mientras el ejército de Israel continúa asediando la franja de Gaza, donde al menos 5 personas han muerto en un ataque en la misma ciudad de Gaza. Varios medios de la zona denuncian que se han producido ataques en el campo de refugiados de Deir al-Balá y de Han Yunis. La intensificación de los ataques llega horas después de que las delegaciones de Israel y de Hamás hayan abandonado el Cairo tras un nuevo estancamiento en las negociaciones para un alto el fuego. La milicia palestina reitera que quiere regresar al borrador que aceptó el pasado 2 de julio y que incluía el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas de Israel de la franja. Israel, en cambio, se niega a mover a sus soldados del corredor de Filadelfia. Con estas negociaciones estancadas parece muy difícil que pueda abrirse paso ese alto el fuego para la franja de Gaza. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. No hay avances en las negociaciones del Cairo ni esperanza para los gazatíes. Civiles que siguen deambulando este domingo por la franja a centenares a merced de las órdenes de evacuación del ejército israelí. A estos los han echado de una zona cercana al hospital de Al-Aqsa, el único que funciona en el centro de la franja. Son decenas los muertos en las últimas horas en las que el foco ha estado en la frontera norte de Israel. Tanto el mensaje de anoche del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, como el gobierno israelí parecían querer enfriar el fuego cruzado de este fin de semana que ha aumentado la posibilidad de una guerra regional a partir de la ofensiva en Gaza. En los contactos de este domingo se han constatado diferencias sobre el control de los puestos fronterizos clave de la franja y la cuestión de fondo, la duración del alto el fuego sobre el que Hamás y Netanyahu mantienen posiciones antagónicas mientras sigue la destrucción. Por la situación global, por el riesgo de escalada, le preguntaremos esta mañana al ministro español de Exteriores, a José Manuel Álvarez, que va a estar en este estudio a partir de las 9 de la mañana. Hablaremos con él de esta escalada en Oriente Próximo y también de la situación en Venezuela. Allí este lunes está llamado a declarar ante la Fiscalía el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, que en un mensaje difundido esta madrugada en sus redes sociales advertía de que esa citación de la Fiscalía carece de garantías. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela ha denunciado además la detención de una periodista que días antes había sido despedida de un diario oficialista en el que trabajaba. Con ella ya son 6 los informadores arrestados tras las elecciones celebradas hace un mes en Venezuela. Al menos 4 de esos informadores han sido imputados por terrorismo tras haber sido detenidos durante las protestas contra el resultado electoral. Es lunes, es 26 de agosto. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Comienza en fin la semana en la que se retoma el curso político aquí en España después del parón de las vacaciones, una reentrée que se antoja complicada para el gobierno, que va a tener que explicar en el Congreso el acuerdo entre el PSC y Esquerra que facilitó la investidura de Salvador Illa, al tiempo que negocia el apoyo de sus socios parlamentarios a los próximos presupuestos y lidia también con la crisis migratoria en Canarias. Sobre este asunto, Pedro Sánchez arranca esta semana una gira por África Occidental que le va a llevar a Mauritania, Gambia y Senegal, países en los que buscará reforzar la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular. Es el segundo viaje del presidente del gobierno en poco más de 6 meses a la región, de donde parten la mayoría de los cayucos que llegan a las Islas Canarias. En lo que va de año, de hecho, más de 22.000 personas han llegado de forma irregular al archipiélago. Es un aumento del 126% con respecto al año pasado, que ha saturado el sistema de acogida de Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, sostiene que Canarias no puede soportar esa presión en solitario y el viernes, tras su reunión con Pedro Sánchez, apelaba una vez más a la solidaridad de otras comunidades para acoger a los menores migrantes que llegan a las islas. Un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas y especialmente con la del Partido Popular, obviamente, porque no solo
es el grupo mayoritario de la Cámara, sino que gobierna mayoritariamente en más de 10, 11 comunidades. El presidente canario presiona al Partido Popular para que salga del inmovilismo tras haber tumbado, junto con los votos de Vox, la reforma de la ley de extranjería que buscaba fijar un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades. Sobre este asunto ha hablado este fin de semana el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista que ha dado a la agencia Europa Press, en la que culpa a Pedro Sánchez de la actual crisis migratoria. Hemos pasado de aquel gobierno que iba a darle un abrazo a los inmigrantes que llegaban en el Aquarius, en aquel barco a principio de legislatura, a un gobierno que deja como los traficantes de personas humanas producen muertes de centenares de personas en el mar. Ayer en la playa del Tarajal, en Ceuta, fue escenario de la llegada de un grupo de migrantes, algunos de ellos menores de edad, que alcanzaron la costa a nado, aprovechando la niebla que cubría la ciudad autónoma en ese momento. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues llegaban a nado en masa sin saber exactamente cuántos han podido pasar a suelo español. Se entremezclaban con los bañistas. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establecieron un perímetro para poder controlar ese lugar. Un agente incluso resultaba herido leve al recibir un impacto. Durante la noche y la madrugada han seguido produciéndose entradas por esa playa. La vuelta de la actividad política viene marcada también por la tensión entre el Gobierno y Esquerra, después de las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, en las que negaba que el PSOE haya aceptado un concierto económico para Cataluña. Sobre el cumplimiento de ese acuerdo y sobre la gestión de la compleja relación con Junts tras la fuga de Carles Puigdemont, se ha pronunciado este fin de semana Salvador Illa en su primera entrevista como presidente. Són el primer partit de l'oposició, eren 35 diputats. Junts es el primer partido de la oposición, creo que tiene cosas que aportar, decía ella en esa entrevista que publicó ayer el diario La Vanguardia, en la que se comprometía a cumplir con lo que había acordado con Esquerra. Barcelona. Susana Ruiz, buen día. Buen día. Sí, en un juego de equilibrios, Illa mantiene el compromiso de cumplir el acuerdo alcanzado con Esquerra para mejorar la financiación de Cataluña con el tono conciliador con el resto de comunidades. Crec que Catalunya té capacitat de millorar Espanya i serà un dels objectius del meu govern. Uno de los objetivos de su gobierno, dice, es que Cataluña ayude a mejorar España y no solo en materia de financiación. El presidente de la Generalitat ha dicho que buscará acuerdos con todas las formaciones, priorizará a sus socios de investidura, Esquerra y los comunes, pero también abre la puerta a pactar con Junts, a quien, como primer partido de la oposición y con una amplia experiencia de gobierno, reconoce que tiene mucho a aportar. De lo económico continúan las buenas noticias para quienes tengan una hipoteca con tipo variable. El Euribor registra en agosto su mayor bajada en una década y todo apunta a que esta rebaja se va a mantener hasta finales de año, Jordi Fábrega. Agosto será el quinto mes seguido de bajadas en el Euribor y de hecho la de este mes será la bajada más fuerte porque, salvo sorpresa en estos días, la media de agosto se situará en el 3,1% cuando hace un año el Euribor estaba por encima del 4%. Además, estas rebajas seguirán produciéndose en los próximos meses. Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Calculamos que aproximadamente estaremos en el 2,8 a finales de este año y que a partir del año que viene también seguirá bajando lentamente, porque en los mercados suele suceder. Las subidas son rápidas, pero las bajadas, sobre todo cuando se trata de ahorrar para los consumidores, son más lentas. Con esta bajada del Euribor, la cuota de las hipotecas que se actualice con el dato de agosto será una bajada importante de casi 90 euros al mes si la renovación es anual o de casi 50 si renovamos cada 6 meses. Eso en el caso de que estemos hablando de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. En Portugal, como en España, preocupa cada vez más el impacto del turismo masivo que desplaza a la población local del centro de las ciudades. Pero eso no ha impedido al nuevo gobierno suspender la tasa aprobada por el anterior primer ministro, el socialista Antonio Costa, a los pisos turísticos que muchos ven como el origen de la actual crisis inmobiliaria. Y esa eliminación de las trabas a los alojamientos turísticos no va a ser la última medida del nuevo Ejecutivo de Portugal. Desde allí informa nuestro corresponsal Brais Suárez. Eso es, lo había anunciado claramente en campaña y poco a poco Luis Montenegro elimina las restricciones que el gobierno de su predecesor, el socialista Antonio Costa, había introducido para regular los pisos turísticos que se ven como el gran causante de la crisis de vivienda que atraviesa Portugal. Así se eliminará el impuesto extraordinario del 15% sobre las plusvalías que genere una vivienda en el mercado de alquiler turístico. Además, se hará de forma retroactiva desde diciembre del año pasado cuando se había aprobado esta medida. En la misma línea de devolver plenos poderes a los propietarios, el gobierno también ha revocado otra de las normas que había impuesto el Ejecutivo de Costa, que era el poder de la comunidad de vecinos para vetar pisos turísticos en su edificio. Ahora no será necesario consultar al bloque antes de solicitar una licencia. El gobierno ya anuncia que no se quedará aquí y avanzará con la eliminación de otras medidas del programa Bandera de Costa, Más Vivienda, que todavía sigue vigente.
En Estados Unidos, la campaña electoral entra en su fase decisiva. La que va a determinar el voto de la mayoría de los estadounidenses, que tendrán que elegir el próximo inquilino o inquilina del despacho Oval en noviembre. Las opciones ya están claras: el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, que preparan ya el debate cara a cara del próximo 10 de septiembre, mientras cortejan el voto de los estados bisagra, esos estados que serán decisivos en esta elección. Washington, Sara Canals. Con ambos candidatos ya ratificados, la campaña entra ahora en su última fase. Kamala Harris lo hace tras una convención que ha sido todo un éxito. I accept your nomination. Y tras un lanzamiento de campaña en el que ha logrado congregar al partido y recaudar $540 millones, 4 veces más de lo que la campaña republicana ha conseguido en este mes de julio. Ante este escenario, Donald Trump... Kamala, you've done a horrible job. You've been the worst vice president. Se ha dedicado a criticar a su oponente. Le escuchamos en un mitin de este fin de semana en Arizona y lo ha hecho recordando que ha tenido 4 años como vicepresidenta para solventar los asuntos que promete solucionar, como por ejemplo la crisis en la frontera. Por su parte, Kamala Harris y Tim Walz son conscientes de que tienen solo 10 semanas para presentar su programa y ganar apoyo entre los estados bisagra. Esta semana precisamente arrancan una gira en autobús por la decisiva Georgia y también tienen previsto grabar su primera entrevista conjunta. En Alemania, el presunto autor del atentado de este fin de semana, en el que murieron apuñaladas 3 personas, las mató y otras 8 resultaron heridas de gravedad en un festival al oeste del país, ha sido procesado por asesinato y por pertenencia a organización terrorista. Se trata de un joven sirio de 26 años que ha reconocido los hechos ante la Fiscalía y que asegura que comparte la ideología del Estado Islámico, el grupo terrorista que ha reivindicado este atentado. El canciller alemán, Olaf Scholz, va a visitar hoy la localidad de Solingen, cerca de Düsseldorf, donde se produjo el ataque, mientras se reaviva en todo el país el debate sobre la inmigración. En África, otro atentado yihadista ha causado más de un centenar de muertes en Burkina Faso, donde las víctimas estaban cavando zanjas para protegerse precisamente de los ataques de un grupo islamista vinculado a Al-Qaeda. Fue en ese momento cuando les atacaron. Mario Yun. Varios hombres armados llegaron en motos y comenzaron a disparar de manera indiscriminada a la población en la región de Bersalogo, en el centro norte de Burkina Faso. Horas después, organizaciones terroristas vinculadas a Al-Qaeda han reivindicado la autoría del atentado, que supone una masacre sin precedentes en los últimos años en el país africano. De esas más de 100 personas asesinadas, la mayoría eran civiles que fueron sorprendidos mientras cavaban zanjas para protegerse de posibles ataques yihadistas, unas tareas de mano de obra a las que el gobierno obliga a los civiles desde la llegada al poder del capitán Traoré en 2022. A esa cifra de muertes, todavía no definitiva, hay que añadir a más de 140 heridos que fueron trasladados al hospital de Calla, a 45 kilómetros del punto del ataque. En Francia, un juez ha prolongado la detención de Pavel Durov. Es el cofundador de la aplicación de mensajería encriptada Telegram. El multimillonario ruso de 39 años fue detenido el pasado sábado en un aeropuerto de París. Su arresto se enmarca en una investigación policial centrada en la falta de colaboración de Telegram con la justicia gala. Las autoridades francesas consideran que la plataforma fundada por Durov permite el desarrollo de actividades delictivas de todo tipo, anteponiendo la libertad y la falta de control a la persecución de esos delitos. Y en Ucrania, Zelensky asegura que sus tropas han tomado 2 asentamientos más en la región rusa de Kursk. El presidente ucraniano ha confirmado este domingo que sus fuerzas han avanzado hasta 3 kilómetros dentro de territorio ruso, donde ya controlan cerca de un centenar de localidades. Esto mientras Kiev denuncia que Bielorrusia está concentrando tropas y armamento en la frontera con Ucrania con el pretexto de realizar ejercicios militares. Ha llegado el momento de saludar a esta hora a Maika Sánchez en Murcia. Hola Maika, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a Eva Marín, que está en Valladolid. Eva, buenos días. Buenos días. Con ellas vamos a repasar otras historias que son noticia también en esas comunidades, empezando, Maika, por esos muebles fabricados con restos de alcachofa o raspajo de uva, esa simbiosis al servicio del medio ambiente. ¿En qué consiste? Pues mira, donde unos ven residuos que son caros de eliminar, otros ven materia prima, como hace el Centro Tecnológico del Mueble de la región de Murcia, aprovechando restos de alcachofa de la industria
industria conservera o raspajo de la uva de las bodegas para fabricar tableros aglomerados que se utilizan en cualquier mueble. Lo explica el director del Centro Tecnológico del Mueble, José Francisco Puche. Para esas industrias alimentarias que hacen este corazón de alcachofa, todo lo que no va dentro del bote pues es un residuo. Bueno, pues hemos conseguido tomar ese residuo y mediante una pequeña transformación convertirlo en materia prima para hacer tablero aglomerado. También hacemos tablero con el raspajo de la uva, esa parte leñosa que queda cuando quitamos en la bodega, ¿no? Quitan todos los granos de uva para conseguir el mosto y luego el vino, pues esa parte leñosa también estamos trabajando para que se pueda convertir en un tablero aglomerado. Pues también están investigando cómo aprovechar las algas que expulsa el mar de forma habitual para fabricar otros muebles. Es noticia en Castilla y León la situación de deterioro a la que ha llegado un edificio simbólico. El Palacio de los Hurtado de Mendoza está en Almazán, en Soria, y ha obligado a la Junta, Eva, a autorizar una intervención de urgencia por riesgo de derrumbe inminente. Sí, el 50% del palacio, que es del siglo XV, es propiedad de una sola persona, y el otro 50% hay 4 líneas de herencia con numerosos propietarios. Y se ha conseguido lo más difícil, que todos se pongan de acuerdo y se hagan cargo del coste de esta obra de urgencia. Jesús Cedazo es el alcalde de Almazán. Creo que el último informe de la arquitecta municipal fue en febrero o marzo, instando a la propiedad y a patrimonio a que actuaran porque se estaba deteriorando y se seguía deteriorando, pues apretando, instando a todos los propietarios a que actúen y a que cuiden el patrimonio porque es su obligación. El Palacio de los Hurtado de Mendoza no tiene uso en la actualidad. En 2016 llegó a salir a la venta por 450.000 euros la parte de vivienda. Fue residencia de los Reyes Católicos en 1496. También sirvió de aposento real para Carlos I, Felipe II, Felipe IV, Carlos II a su paso por Soria, y tiene categoría de bien interés desde 1991. Y, Maika, ¿cómo es eso que las medusas del Mar Menor quizás se pueden usar para cosméticos o para alimentación? Pues es lo que está investigando el Instituto Español de Oceanografía. En concreto, creen, las medusas tienen colágeno y peptinas. Ya se está investigando, se han capturado 4 tipos de medusas propias de la laguna, como la huevo frito, la guamala, la medusa común y el clavel de mar, y parece que promete. Bueno, pues ya nos dirán. Maika, Eva, gracias. Hasta luego. Que tengáis buen lunes. Adiós. Igual. La recomendación cultural de esta mañana tiene que ver con un icono de la música, con Jon Bon Jovi, cuya carrera de más de 4 décadas revisa ahora una serie que estrena Disney Plus y que ya ha visto Pepa Blanes. En 2022, Jon Bon Jovi cumplía 60 años y su banda estaba a punto de cumplir 40. El cantante hizo balance de su vida y de su obra, y así nació una gira aniversario, pero también un documental, Thank You Good Night, la historia de Bon Jovi, una serie de 4 episodios que ha estrenado Disney Plus aquí en España. En ella vemos a un jovencísimo cantante con sus rizos rubios iniciarse en el rock hasta llegar a la edad adulta, donde las canas ya han cubierto todo su cabello y donde se plantea cuestiones como el legado de su música, la amistad o la salud mental. En realidad, lo mejor del documental no es conocer la historia de la banda, su pasión por Bruce Springsteen o los esfuerzos de entrenamiento que llevan para poder sobrevivir a un show en directo a los 60, sino que lo más interesante es la manera en que nos muestra cómo las prioridades de la vida cambian con la edad. Si en sus inicios se trataba de llegar al éxito a toda costa, ahora, dicen, lo que buscan es sobrevivir y mantenerse. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.